pastora, soy la pastora y profeta Anabel Buentello de Leiva y este es su programa Jesús mi amor. Estoy transmitiendo en vivo desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, y quiero invitarlos muy atentamente a que asistan al Centro Cristiano El Mesías, ubicado en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. La dirección es Aldama, número 423, entre Colón y Guerrero. Nuestros cultos se llevan a cabo los domingos a la 1 de la tarde. Hermanos, si usted gusta acompañarnos, los domingos estamos ahí con los cultos tremendos donde el Señor se manifiesta grandemente. Y en este día quiero compartirte un versículo que el Señor me dio para ti. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Toma esta palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quiero compartirles un tema muy interesante referente a los profetas. ¿Qué es un profeta? ¿Qué es un verdadero profeta de Dios? Como ahorita lo escucharon, yo me presento siempre como pastora y profeta. ¿Por qué? Porque es lo que soy profeta, soy pastora, soy evangelista. El Señor me mueve también en el área de liberación, gloria sea a su santo nombre, y lo digo con toda humildad. ¿Por qué? Porque uno no puede presumir de nada, hermanos, ¿sí? Uno nada más puede presumir de que conoce a Dios, ahí está escrito en su palabra. Entonces, es lo que yo les comparto el día de hoy, de quién soy yo, cómo el Señor me usa, ¿sí? Entonces, voy a empezar con el tema ya directamente para aprovechar muy bien el tiempo que el Señor nos da aquí por la radio, por la 1140 de AM, Radio Esperanza. Bueno, fíjense cómo vamos a empezar con el significado de que es un profeta. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 13:1 que se le llamaba también soñador de sueños. Soñador de sueños. Lo puede ver en Deuteronomio 13:1. Un profeta es alguien a quien Dios le revela, Dios le habla acontecimientos que van a suceder en un futuro, ¿sí? Principalmente. Es alguien que recibe revelación de parte de Dios y tiene la capacidad y el don sobrenatural. O sea, el don de profecía es algo sobrenatural, es un don. Nadie puede decir yo soy profeta sin que Dios lo haya establecido. Sí los hay. Pero en realidad los verdaderos profetas es gente que Dios establece aquí en la tierra. Usted puede ver ahí en 1 Corintios capítulo 12, donde habla de los dones espirituales y dice que son repartidos por el Espíritu Santo. Perdón. Son establecidos repartidos por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, un profeta es un intermediario entre Dios y el ser humano. O sea, es un mensajero de Dios, es un portavoz, ¿sí? Es un mensajero de Dios. La Biblia menciona 133 profetas, entre ellos 13 mujeres, ¿sí? Además, usted puede ver también en el libro de Números capítulo 11, 25, cómo Dios habla a través de 70 ancianos que profetizan. También en el libro de Primera de Reyes capítulo 18, Abdías rescata a 100 profetas. O sea, yo le estoy dando la base bíblica en la cual usted puede encontrar los profetas, ¿sí? Puede encontrar profetas que ahí se habla de ellos porque Dios los estableció. Pero miren, vamos a ver también qué profetas existían en la antigüedad. Bueno,
Por ejemplo, Abraham fue el primer profeta que se menciona en la Biblia. En Génesis capítulo 20 lo puedo encontrar. Génesis capítulo 20, verso 7. Descendiente de él era Jacob y José. Pero a ellos, fíjense cómo el Señor, a ellos Dios les hablaba a través de sueños. ¿Sí? A través de sueños les hablaba a ellos. También Moisés fue un gran profeta de Dios. Usted lo puede ver en Deuteronomio 34:10. Deuteronomio 34:10. Y le estoy repitiendo 2 veces la cita bíblica para que usted lo corrobore cuando tenga tiempo. Yo aquí me voy a ir un poco más rapidito porque es un tema demasiado extenso. De hecho, nada más no voy a alcanzar a platicar más del tema porque tengo nada más media hora en la radio. Pero usted lo puede leer detenidamente en su casa, por eso le estoy dando la cita bíblica. Josué y muchos jueces también sirvieron como profetas. Samuel fue el último juez escuchando la voz de Dios. Usted se acuerda que Samuel era hijo de Ana y de Elí. Ahí lo menciona en 1 Samuel capítulo 3, verso 4. ¿Sí? Cómo Dios le habla a Samuel cuando era un niño. ¿Sí? Él estaba en el templo, dormido, cuando escucha la voz de Elí, y él pensaba que el sacerdote era el que le estaba hablando. Se lo estoy parafraseando, pero usted lo puede leer ahí, en la palabra de Dios, en 1 Samuel 3:4. A él le hablaba desde niño. Y en un futuro, cuando ya él fue adulto, él fue el que ungió al rey David para rey de Israel. ¿Sí? O sea, le menciono esto de que el profeta Samuel, al profeta Samuel Dios le hablaba desde niño, porque a mí me pasó lo mismo. La primera profecía que yo recibí de parte de Dios, no le quiero mentir, pero yo creo yo tendría unos 9 años o 10 años y me vino una revelación que después supe que era una profecía. En ese momento no sabía que era una profecía. Le voy a contar así brevemente mi testimonio en ese aspecto porque tengo muchos testimonios, gloria sea al Señor. Pero bueno, yo tenía la costumbre, es que se van a reír hermanos, pero es la verdad, Dios lo sabe. Yo tenía la costumbre de niña de subirme al techo de mi casa a hablar con Dios. Así fueran las 3 de la tarde, en plena canícula, yo me apartaba para hablar con Dios. En una plática que tuve con Él, yo le dije al Señor, en otras palabras, pues Él sabe lo que le dije, ¿verdad? Porque yo quería que me prosperara, que yo quería ser alguien en mi vida. Entonces el Señor me dice, te voy a dar una empresa. Tú vas a ser empresaria. Y yo tenía 9 o 10 años. Entonces yo escucho esa palabra y a mí inmediatamente me viene en mi corazón un sentimiento de esperanza. Yo inmediatamente creí la palabra. Yo ya estaba acostumbrada a sentir la presencia de Dios, pero esa vez fue tan clara su voz, fue tan clara, y me acuerdo que eran como las 3 de la tarde y hacía un calorón. Y yo estaba en el techo de mi casa y podía ver pues toda la ciudad de Monterrey. Entonces dije yo creo esa palabra. Yo ya estaba acostumbrada a sentir la presencia de Dios porque de más chiquita, desde los 2 años de edad, yo acostumbraba a hablar con Dios y yo no sabía que Dios me hablaba muy como un susurro, pero en esa edad, cuando me dio esa profecía, me habló muy claramente, muy fuerte. Entonces yo me bajé del techo de mi casa con una esperanza, con un gozo, hermanos, porque había escuchado, no tanto por la revelación, porque no sabía si se iba a cumplir o no, pero yo la creí, ¿verdad? O sea, yo sentí en mi corazón que era la voz de Dios muy fuerte. Fue la primera vez que yo escuché la voz de Dios muy fuerte y yo era una niña de 9 años, si acaso, no recuerdo exactamente la edad, el Señor la sabe, yo la verdad no me acuerdo muy bien la edad. Pero bueno, ¿por qué les comento esto?
En Jeremías 9:24 dice, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Por eso yo me estoy, entre comillas lo digo, alabándome, estoy presumiendo de que escuché la voz de Dios, porque es de lo único que yo puedo presumir, ¿sí? Nada más en eso nos da permiso Dios a presumir. Y yo como profeta de Dios tengo temor del Señor, ¿sí? Tengo que hablar nada más la verdad de lo que el Señor me revela a mí. Por eso yo les compartí mi testimonio. Ahorita hay mucha gente que se dice que profetiza porque te dice, el Señor te va a prosperar, el Señor dice que Él es tu proveedor. Eso no es una palabra profética, eso está escrito en el Salmo 23, que el Señor es tu pastor, que nada te faltará. Pero eso no es una profecía. Una profecía es cuando algo se va a cumplir. Esta palabra que el Señor me dio de niña se cumplió más o menos como a mis 30 años, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy sigo con mi negocio, aparte, claro, yo pues principalmente trabajo para el Señor, ¿verdad? Pero tengo un trabajo secular, tengo un negocio que el Señor me dio, el Señor me lo dio. Miren, también Elías y Eliseo tuvieron un gran mover en el don profético. Y en Primera de Reyes 20:35 habla de cómo ellos enseñaban también o guiaban, vamos a decirlo así, a otros profetas. Pero antes no crean que había lugares o escuelas donde se prepararan a los profetas. El campo de batalla de los profetas era la vida normal, ¿sí? Es ir a hablar con los reyes, con el pueblo, porque pues de eso se encargaban los profetas, de ser intermediarios entre el pueblo y Dios, o sea, dar las revelaciones, lo que Dios hablara, darlo a la gente o al rey, en muchos de los casos, ¿verdad? Yéndonos ya más al Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 9 habla cómo Dios usa al profeta Ananías. A él le habla por visión y le dice que vaya y visite y le da la dirección, Dios le da la dirección para que vaya y visite a Pablo, que estaba ciego. ¿Sí recuerdan la historia de Pablo cuando se cayó del caballo, escuchó la voz de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, ustedes lo pueden ver ahí en Hechos capítulo 9 cómo Ananías tenía temor porque le dijo al Señor, pero si, Señor, él está matando a mis hermanos, a los cristianos, él nos está matando, y tú me mandas que yo vaya a hablar con él, y él fue. Ahora, un profeta tiene que ser valiente. Uno no es valiente porque uno quiere, hermano. Es porque el Señor te dice una palabra y tú la tienes que dar. Yo di hace poquitos días, una palabra a una persona a través de mi pastor, que me hace una llamada. Y yo creo, o sea, la persona ni me había ni siquiera saludado cuando Dios ya me estaba revelando lo que le estaba pasando, porque ese es el don de ciencia y revelación que usted puede ver en 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, el don de ciencia y revelación. Pero luego Dios me da una profecía donde yo le dije a esa persona, vienen 7 años de pruebas, todavía con las pruebas que esa persona está pasando. Y al decir el 8º año, empiezan a suceder cosas sobrenaturales. Entonces yo le empecé a profetizar, pero fíjense cómo a veces las palabras proféticas no es lo que la gente quiere escuchar. No es lo que la gente quiere escuchar, es lo que Dios te diga. Por ejemplo, a mí Dios me habla en sueños mucho y me habla así. He escuchado la voz de Dios 2 veces, a los 18 años una vez, o sea, pero audible, a los 18 años y a los 38 años.
una sola palabra las dos veces, audible, y el oído izquierdo hasta el día de hoy todavía lo tengo resentido, porque es una voz, así como dice la palabra de Dios, tan fuerte como de trueno, que este oído todavía batallo un poco. Yo soy sana, en el nombre de Jesús, pero sí te deja una señal, sí te deja algo en tu cuerpo físico, porque es tan fuerte la presencia de Dios, su espíritu es tan fuerte que nuestra carne se duele, le pasa algo. Como a Jacob cuando el ángel le rasgó el muslo. ¿Sí recuerdan? Que él iba cruzando el desierto en la noche y porque pensaba que ya su hermano Esaú lo iba a matar, y él le decía, se le apareció el ángel del Señor y le decía, bendíceme, bendíceme, y luchó con él toda la noche para poder recibir esa bendición, y al final le rasga el muslo de la pierna. Y toda su vida quedó cojo, Jacob, ¿sí? O sea, yo te estoy dando mi testimonio de lo que a mí me ha pasado. Cosas espirituales, cosas fuertes, ¿sí? De cuando Dios le habla a un profeta de verdad, hermanos. Yo tengo temor del Señor, ¿sí? Yo tengo temor del Señor. Y hay mucha gente que me conoce, pastores, hermanos, siervos, las mismas hermanas, ovejas, que saben muy bien que yo no hablo por hablar nada más, ¿sí? Continúo con el tema. ¿Por qué es importante el don profético? ¿Por qué es tan importante? Fíjese cómo en 1 Corintios 14:1, 1 Corintios 14:1, Pablo está hablando de que busquen y procuren el don profético. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, que eso era lo que hacían muchos los profetas antiguos, ¿sí? Ellos hablaban para edificación, para exhortación y consolación. El que habla en lengua el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizáis. Acuérdense que él estaba en un tiempo en el que necesitaba la palabra profética, se necesitaba para seguir edificando las iglesias, porque Pablo iba de ciudad en ciudad, iba levantando iglesias, y aunque dejara a otros hermanos ahí, a otros siervos, ¿sí? Él levantaba iglesias y lo encarcelaban y lo azotaban y lo apedreaban y cuánta cosa, y él tenía que seguir adelante. Él necesitaba la voz de Dios a través de un profeta, ¿sí? Entonces, continúo con el tema. A ver, esto es muy, muy delicado. ¿Cómo detectar a un falso profeta? Puede leer ahí en Mateo capítulo 7 y Mateo capítulo 24 cómo Jesús advierte de los falsos profetas. Por ejemplo, así de sencillo, Deuteronomio 18, 21, 22. Deuteronomio 18, 21 y 22, se lo voy a leer. Y está hablando de cómo detectar a un falso profeta. En el 21, en verso 21 dice, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? O sea, ¿cómo sabremos que es mentira? ¿Cómo sabremos? Y dice en el 22, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Otro punto, o sea, así de sencillo. El primero es que no se cumple, ¿sí? Ahora, segundo punto, si el profeta no guarda y no aboga por guardar los mandamientos de Dios, si no se basa en los mandamientos que están aquí escritos en la palabra de Dios, en la Biblia, si él no busca guardar los mandamientos de Dios, pues ese no es un verdadero profeta de Dios. Y usted lo puede ver en Deuteronomio capítulo 13, del 1 al 4.
Deuteronomio capítulo 13 del 1 al 4. Ahora, fíjese muy bien, los verdaderos profetas no usan encantamientos mágicos. Y lo puede ver en Ezequiel capítulo 13, Ezequiel capítulo 13 del 20 al 23. Fíjense, esto se los voy a leer, sí es muy importante. Ezequiel capítulo 13, versículo 20. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas con que cazáis a las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. O sea, ahí está diciendo a los falsos profetas el Señor, le está diciendo a los falsos profetas, ustedes les ponen a las almas una venda mágica, una venda invisible, para que ellos sean cazados, para cazarlos, ¿sí? Y dice, en el 21, romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. En el 23 dice, por tanto, no veréis más visión, ni practicaréis más adivinación. O sea, esos son adivinos, esos no son profetas, ¿sí? Y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Ahí había falsos profetas, y eso se sabe, y que en los últimos tiempos van a venir más falsos profetas, pero por eso yo le estoy diciendo cómo detectar un verdadero profeta. A mí el Señor me habla en visión, en sueños, me ha puesto inclusive las palabras en letras de oro flotando en el aire. Una vez así me reveló una dolencia que traía una persona. Así me habló el Señor. Me ha hablado audiblemente, en visión, en sueños. Y cuando más siento que me habla es que pone una palabra muy fuerte, que siento que algo me quema aquí, algo me quema, me sube, desde aquí, desde mi corazón, me sube por la garganta y tengo la necesidad ferviente de soltar la palabra, y hasta que digo la palabra profética, la revelación, siento que un descanso, siento que me libero, ¿sí? Y yo sé que cuando yo siento ese ardor, ese que muere en mi corazón, sé que es Dios el que me está hablando, ¿sí? A ver, también vamos a hablar de cómo algunas veces Dios describió el trabajo del llamado profético. Por ejemplo, en el profeta Isaías y al profeta Jeremías, Dios les describió en qué consistía el trabajo que les estaba pidiendo. Pero, por ejemplo, al profeta Ezequiel no le describió en qué iba a consistir su trabajo como profeta, pero a él le puso una carga por la casa de Israel, ¿sí? Y fíjese cómo ningún profeta antes que Ezequiel había llevado conscientemente el pecado del pueblo, y él fue llamado Hijo de Hombre. Y eso se convirtió en un título mesiánico porque Ezequiel inició el llevar la carga que fue central para la eficacia de la cruz. O sea, él fue el primer profeta que sentía una carga. Es lo que les digo que yo, a mí también me pasa, que siento algo que me quema, y también, como me maneja Dios en el don de sanidad y milagros, yo también he sentido las dolencias de las personas. Cuando estoy orando por una persona, me ha pasado que siento un dolor donde la persona tiene la enfermedad. Por ejemplo, si me ha tocado que es un riñón, y que dolores de espalda o cosas así también he sentido, y les voy diciendo, mire, el dolor le corre así, ya está, va bajando y se mueve así, ya está. Yo se lo estoy describiendo y la persona dice, sí, seguramente ella leyó, ella sabe que ese dolor así es. Pero no se han dado cuenta que es porque Dios en ese momento me está poniendo el dolor, claro, a un grado mínimo, soportable para mí, pero me ha pasado varias veces. Y también me ha pasado que yo tengo las visiones de, por ejemplo, me pasó una vez que vi una clavícula de un hermano y vi cómo estaba dañada, vi dentro, vi el hueso, vi todos los músculos y todo el nervio, cómo estaba rodeada, y vi dónde estaba el daño. También me ha pasado eso.
Pero bueno, esos son de ciencia y revelación. Va muy aunado al don profético. Se me está acabando el tiempo, quedan muy poquitos minutos y lo quiero invitar y quiero hacer la invitación también. Vamos a andar por allá por Montemorelos, Nuevo León, el día de hoy. Para toda la gente que me está escuchando por allá, es una ruta que vamos a hacer de sanidad, milagros y liberación. Y les voy a pasar mi número de celular para que se comunique con nosotros si usted necesita oración. Es el 812-594-2400. Lo voy a repetir nuevamente, el celular 812-594-2400. Soy la pastora y profeta Anabel Buentello de Leiva y me gustaría que se comunicaran con nosotros. Por si usted necesita oración, vamos a andar allá por el área de Montemorelos y les hago nuevamente la invitación. Bueno, vamos a andar desde Santiago, Allende, Montemorelos. Por si usted vive por aquella área y necesita oración, háblenos, eso va a ser el día de hoy. Y bueno, con esto ya me voy a despedir. Faltó obviamente más del tema, porque es muy extenso, pero sí, les quise compartir un poco de este tema de parte del Señor. Y pues bueno, el Señor me los bendiga grandemente. Me dio mucho gusto compartirles este tema. Y háblenme, 812-594-2400. Hasta pronto.